Hola, hoy tenemos preguntas claves de color. Con Pedro Cuervo. Pedro, quiero aprovechar que tenemos la oportunidad de conversar un momento para disipar algunas dudas que tengo. Y para eso me gustaría hacerte, si me permites, unas cuantas preguntas. Una de ellas es, si aplico un tono frío, ¿el resultado siempre es un tono frío? No, José, no es así. Lo que pasa es que cuando nosotros aplicamos un tono frío, el resultado no siempre va a ser frío, porque te doy el ejemplo. A ver, imagínate de que tienes una base natural castaño oscuro y a ti se te ocurre aplicar un 5,1, que es un tono frío, es un castaño claro cenizo, ¿ok? Tu resultado final va a ser 5,5, o sea, un castaño claro caoba. ¿Y esto por qué? Porque claro, si tu base natural es 3 y pones, vamos a decir, oxidante de 20 volúmenes, llegarías a 5. Ahí aparecería un fondo de aclaración que sería 5,64, rojizo anaranjado. Si aplicas un 5,1, eso te va a permitir neutralizar el cobre y amarronar el rojo. Como resultado, tienes un tono cálido, caoba. Por lo tanto, ¿y qué aplicaste? Un tono frío. Eso quiere decir que no siempre el resultado va a ser un tono frío cuando se trata de aplicar un tono frío. ¿Qué sucede si en vez de eso tú aplicas el 5,1 ya no sobre una base 3, sino sobre una base 4, también con 20 volúmenes? Entonces ahí tu fondo de aclaración sería un 6,4. Y el 5,1, que tiene un ceniza muy cargado, que en equivalencias un 5,1 es como un 6,11. Entonces, a nivel de fuerza de reflejo. Entonces, aplicar 5,1 sobre el fondo de aclaración 6,4 lo vas a neutralizar y encima te va a sobrar cenizo. Vamos a decir medio kilo de cenizo. Por lo tanto, tu resultado sería un 5 marrón ligeramente ceniza. Ahí sí tienes como resultado un tono frío. Entonces, como puedes darte cuenta, todo depende de los fondos de aclaración para finalmente obtener como resultado un reflejo frío, habiendo aplicado un reflejo frío. Pero no siempre es así. A veces, como ya lo hemos visto, vas a obtener un reflejo cálido, como también podrías obtener un reflejo neutral. Espero que haber respondido a tu inquietud. Sí, Pedro, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Si mezclo un tono cálido con un tono frío en partes iguales, ¿mi resultado siempre es un tono neutro? En este caso, José, todo va a depender de si los reflejos que estás mezclando tienen la misma altura y tienen el mismo peso. Por ejemplo, voy a mezclar un 6,1 con 6,4. Los dos son altura 6 y los dos tienen un reflejo de 1 kilo, 1 y 4. Ahí sí se neutralizarían y obtendrías un 6 marrón, o sea, un color neutro, natural. En ese caso. Pero si yo mezclo un reflejo frío que ya no es 6,1 con 6,4, sino es, vamos a decir, 6,11 con 6,4, mi resultado sería también a la misma altura, un rubio oscuro marrón, pero ligeramente frío, o sea, un reflejo frío. Y si se me ocurre mezclar el 6,1 con 6,44, mi resultado ya no sería un reflejo frío ni neutro, sino más bien un reflejo cálido, ya que me quedaría un 6 marrón ligeramente cobrizo. Entonces, el hecho, y esto que estamos jugando con las mismas alturas, si jugamos con diferentes alturas va a pasar exactamente lo mismo. Por ejemplo, imagínate que mezclamos un 7,2 con un 6,3. 7,2, 6,3, dorado con irisado se neutralizan, pero no tienen la misma altura. Entonces, si yo mezclo un 7,2 con 6,3, mi resultado va a ser un 6 marrón ligeramente dorado, cálido. Si es al revés y mezclo un 7,3 con 6,2, mi resultado sería frío, un 6 marrón ligeramente irisado. Entonces, todo depende a qué altura estemos hablando y cuál
tendría que ser el peso de ese reflejo, si es un reflejo de medio kilo, de 1 kilo, de kilo y medio, de 2 kilos. Pero no es ninguna garantía que tú mezcles un reflejo cálido con un reflejo frío y por eso te va a dar neutral. ¿Ok? Así que no sé si tienes alguna otra duda. Ah, mira, Pedro, qué interesante. No lo había visto de esta manera. Y esto me lleva a una siguiente pregunta. Si deseo neutralizar un reflejo cobrizo, ¿solo es necesario aplicar un tono ceniza? José, mira qué interesante tu pregunta, ¿no? Porque es un poco lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido justamente debatiendo. Porque, claro, uno dice, tengo un reflejo cobrizo, aplico un ceniza, ¿no es cierto? Pero como ya te comenté, tiene que ver muchísimo que el ceniza que tú vayas a aplicar para neutralizar ese cobrizo tenga la misma fuerza y peso que tiene ese reflejo cobre que quieres neutralizar. Porque si tú quieres neutralizar el 6.4, como ya te había comentado, aplicarías el 6.1. Pero ¿qué tal si el reflejo que tienes frente a ti y que quieres neutralizar es un 6,40? Estamos hablando de un reflejo de 2 kilos. De nada te va a servir un reflejo de 6.1 que tiene 1 kilo de ceniza. Porque sencillamente lo que va a pasar ahí es que están enfrentando 1 kilo de ceniza contra 2 kilos de cobrizo. Entonces 1 kilo de ceniza neutralizaría 1 kilo de cobrizo. ¿Y qué te sobra? 1 kilo de cobre. Entonces estás obteniendo un resultado 6 marrón cobrizo. O sea, vamos a decir 1 kilo de marrón y 1 kilo de cobrizo. Y ese reflejo se va a ver cobre todavía. Ni siquiera un 6.11 te sirve. Porque el 6.11 tiene 1,5 kilos de ceniza. Y eso neutralizaría 1,5 kilos de cobrizo. Por lo tanto, te va a sobrar medio kilo de cobre, así que te va a quedar un reflejo 6 marrón ligeramente cobrizo. Entonces, al final, ¿qué tienes que hacer? Buscar un 610 para poder neutralizar esos 2 kilos de cobre con estos 2 kilos de cenizo. Y ahí sí obtendrías un tono marrón, que en este caso sería, bueno, un marrón chocolate, ¿no? Que estarías neutralizando ambos reflejos. Excelente, Pedro, me quedó clarísimo. Ahora dime, aprovechando que hemos visto todo este tema de neutralizaciones, ¿puedo aplicar, si quiero neutralizar un reflejo, ¿puedo aplicar solamente un tono natural? Esa me parece una excelente pregunta, déjame decirte, porque hay muchas personas que piensan de que pueden neutralizar con un tono natural. Y déjame decirte algo, el tono natural no neutraliza, pero sí te atenúa el reflejo, y por lo menos un 50%. Eso quiere decir que la versatilidad del uso de un tono natural, es muy, muy rica, en el sentido de que puedes usarlo al realizar una base, al realizar mechas, cuando quieres apagar un poquito una mecha, cuando quieres apagar un poco un reflejo. Ok, imagínate, oye, se me acabó el 9,2 y yo se me acabó, el 902 para neutralizar un fondo de aclaración 903 y solo tienes 9,2. Podrías aplicar medio de 9,2 y medio de 9 y te va a atenuar el reflejo un 50% y te va a quedar como si fuera un 902. Entonces, podemos usar, sí, los tonos naturales para poder atenuar el reflejo, digamos, no deseado, el reflejo que no quiero en ese momento, ¿no? Entonces, o cuando una clienta te dice, bájame un poquito el tono, ¿no? También puedes hacer uso de los naturales, ¿no? Quizá jugar con un natural a la misma altura o jugar con un natural a una altura mayor para atenuar un poquito menos. Pero es excelente cuando se trata de atenuar reflejos existentes en el cabello, ¿no? Realmente muchas gracias, Pedro, por compartir todos tus conocimientos y tenlo por seguro que te voy a seguir en todas tus redes sociales. Con mucho gusto, José, y recuerda que el conocimiento te da poder, el poder te da confianza y la confianza fideliza a tus clientes.